Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de geometría. El tema que veremos hoy 9 de julio será la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Recordar que en la clase pasada trabajamos los triángulos, pero según la clasificación de sus lados. Entonces tengamos muy en cuenta que para dar inicio a las clases debemos siempre tener muy en cuenta la organización de nuestras actividades, la organización de nuestro cuaderno. Recordar que en el área de geometría siempre hacemos uso de la regla, del lápiz, de los colores. Entonces es muy importante tener esos elementos escolares y hacer uso de ellos en nuestra área de geometría. Estos son los conceptos. Recuerden que los conceptos los transcribimos y los copiamos en el cuaderno. De pronto algunas imágenes que se nos dificulte hacer, las podemos imprimir y las podemos pegar. La clase pasada, como les decía, vimos tipos de triángulos según sus lados. En esta clase vamos a ver los tipos de triángulos según sus ángulos. Existen tres tipos de triángulos según sus ángulos que son. Tenemos el triángulo rectángulo, que es dos de sus lados forman un ángulo recto, o lo que es lo mismo, tienen un ángulo de 90 grados. Recordar que los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. En este caso aquí tenemos el lado C y el lado A forman un ángulo recto. Aquí el lado B y el lado A de este triángulo forman un ángulo recto. Y aquí el lado C y el lado A forman un ángulo recto. Entonces, los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que están formados por un ángulo recto. Los ángulos rectos siempre miden 90 grados. Tenemos el triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son agudos, o lo que es lo mismo, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Tenemos los triángulos que están conformados por ángulos agudos, como les digo, que miden menos de 90, denominados triángulos acutángulos. Aquí tenemos el lado B, C y A. Cada uno mide menos de 90 grados, igual en esta segunda figura y en esta tercera figura, en este tercer triángulo. Recordar que los triángulos acutángulos son aquellos triángulos que están conformados por ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Y por último tenemos el triángulo escaleno o obtusángulo, que es dos de sus lados forman un ángulo obtuso, o lo que es lo mismo, tienen un ángulo de más de 90 grados. Aquí tenemos los triángulos obtusángulos o escalenos. Dice, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados. Aquí tenemos el lado B y el lado C que están formando un ángulo obtuso. Aquí el lado B y el lado C forman también un ángulo obtuso. Y el lado A con el lado C también están formando un ángulo obtuso. Entonces, a esos triángulos que se encuentran formados por ángulos obtusos los denominamos triángulos obtusángulos o triángulos escalenos. Recordar que los ángulos fue una de las temáticas que vimos en el primer periodo, fue lo primero que vimos. Entonces, también pueden echarle de pronto una ojeada a las actividades o conceptos que hemos visto en el primer periodo en relación a los ángulos. Tenemos la actividad. La actividad no es de la cartilla porque en estas dos clases quise que trabajáramos estas sencillas, y la próxima clase sí ya vamos a trabajar una actividad que tenemos en la cartilla. Entonces la primera es completar con la teoría que has estudiado. Tienes que completar cada uno de esos tres ítems y clasificar esos triángulos según sus ángulos, ya sea obtusángulo, ya sea triángulo rectángulo o acutángulo, según el tipo de ángulo que tenga cada uno de los tres. Igual aquí, recuerden que esto va transcrito en el cuaderno, igual los conceptos. Les deseo que tengan un excelente día acompañado de la bendición de Dios, que estén muy bien.